Mari, no te escuchamos. Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Espacio, les damos la bienvenida a este encuentro virtual. Caracas nuevamente se viste de verde en este cuarto y último día de sesión de seminario en el programa Reframing Green Spaces Caracas, Enfocando Espacios Verdes en Caracas. La Fundación Espacio, conjuntamente con el British Council, promueve espacios de aprendizaje e intercambio cultural y profesional, generando una atmósfera de igualdad, diversidad e inclusión para todos los participantes y beneficiarios de nuestras actividades. El evento está siendo grabado y estará disponible para todos ustedes en las redes tanto del British Council como de la Fundación Espacio. Queremos agradecer a la audiencia presente y en especial a nuestros invitados de hoy del Reino Unido, Swati Janu, Akil and Seth Scaife Smith, Julia King, a los miembros del British Council, el arquitecto Joao Guarantani del British Council de Londres, la licenciada Aura Marina Lazarde, directora de artes del British Council Venezuela, y a la audiencia que fuera y dentro de nuestro territorio se unen a la discusión sobre el verde urbano y el calentamiento global a través de un ejemplo en nuestra ciudad de Caracas y con las experiencias y los intercambios que haremos a partir de reflexiones de invitados de nuestro país y foráneos. Queremos agradecer igualmente a los miembros fundadores de la Fundación Espacio, los arquitectos y diseñadores urbanos Alice Mena y Franco Micucci, así como todo el equipo de British Council y de Fundación Espacio que hacen posible que hoy sea esta sesión muy especial, pues va a tener una traducción simultánea. Para todos aquellos que están frente a sus pantallas en Zoom, vean que hay un botón en la parte inferior derecha donde tienen la posibilidad de seleccionar aquel idioma en el que prefieren escuchar las presentaciones. Puede ser en inglés y en español. Y también tienen la posibilidad de tener subtítulos que también pueden escoger en cuál de los idiomas lo van a tener. Nosotros hoy vamos a tener, como les dije, la presentación de nuestros invitados del Reino Unido y para ello vamos a tener la presencia de Aura Marina Lazarde, quien hará la presentación de cada uno de nuestros invitados y después de esa pequeña introducción que hará Aura Marina, nuestra socia del Reino Unido, la arquitecta Julia King, hará la relación de por qué este invitado es traído en este día de seminario para establecer una conexión y una reflexión sobre lo que nos toma hoy como tema, que es el verde urbano en frente del problema del calentamiento global. Y, por supuesto, a través de las experiencias y de los aportes que han tenido en sus vidas respectivas y que tienen a bien traernos hoy los invitados. De manera que, sin mayor preámbulo, los dejo en compañía de Aura Marina Lazarde, directora de artes del British Council Venezuela. Buenos días, gracias Marisabel, gracias al equipo de Fundación Espacio. Y bueno, tengo el placer de presentar hoy a nuestros invitados internacionales que nos acompañan en esta sesión de Reframing Green Spaces Caracas. Voy a comenzar por presentarles a la arquitecto Julia King. La arquitecta británica Julia King fue seleccionada como socia británica de este proyecto a través de una convocatoria abierta realizada en el Reino Unido, dada su participación en importantes proyectos medioambientales, tanto en Londres como en diversas partes del mundo. Julia está acompañando a la Fundación Espacio
en el estudio de un sector específico de la ciudad de Caracas, considerando los recursos disponibles localmente, las condiciones ambientales y el impacto de la crisis climática global, para resaltar el potencial de sus áreas verdes y desarrollar propuestas para su recuperación en un trabajo conjunto que incorpore y beneficie la integración de sus comunidades. Pasamos ahora a presentar a otro de nuestros invitados de hoy, es Swati Janu. Swati es una arquitecta, escritora y artista comunitaria con sede en Delhi, cuyo trabajo se relaciona con el derecho a la vivienda y la informalidad urbana en ciudades de la India. Su práctica social combina activismo arquitectónico, participación comunitaria, promoción de políticas y pedagogía del diseño. Graduada en la Escuela de Planificación y Arquitectura de Nueva Delhi, Swati también tiene una maestría en diseño urbano sostenible de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Es la fundadora de Social Design Collaborative, una asociación de diseño social que promueve la práctica del diseño, el arte y la investigación, impulsada por la comunidad para brindar acceso al diseño para todos a través de proyectos colaborativos. Recientemente ganó el premio Beasley Design of the Year por Mood School, una escuela que está diseñada para ser construida y desmantelada fácilmente. Es una respuesta a los desalojos forzosos de comunidades agrícolas en las llanuras aluviales del río Yamuna en la India. Invito a Julia a que nos dé una información un poquito más amplia de Swati y los dejo con nuestra primera invitada. Gracias. Es un placer poder invitar a Swati, a invitar Swati y de Social Design Collaborative y a Akil y Seth de Resolve. Estas son personas que tengo el honor de clasificar como mis amigos y parte de una comunidad más amplia a que hacemos referencia y nos inspiramos en el trabajo de los demás. Les pedí a estas personas que hablaran hoy, primero porque pensé que ellos ofrecían alguna forma de inspiración al público más joven aquí. Ambas son prácticas que han sugerido después de la crisis financiera y han encontrado formas únicas y innovadoras de trabajar. Son diseñadores jóvenes y talentosos que no teman hacer preguntas difíciles y operar en maneras desconocidas. También espero que el trabajo resuene. Swati, con sus intervenciones a pequeña escala y su actividad política a una gran escala, y a Akil y Seth con su compromiso a un proceso transformador. Ambos hacen mucho con poco. Esta sesión, titulada bajo la idea de igualdad, pregunta cuál es el papel del diseño y la arquitectura. Y nosotros vamos a hablar de esto con los invitados y yo también. Vamos a explorar cómo los procesos arquitectónicos pueden interactuar con estos problemas sociales más amplios. Y con eso voy a pedir que Swati empieza con su presentación. Thank you, Julia. Wow, what an introduction. Thank you so much. Good morning, everyone. So I'm going to start sharing my screen right away. Julia, can you see it? Yes, I can see it. Thanks, Swati. Okay, perfect. So I'm going to take you through the story of the temporary school that we had built, which was also introduced just a while back. And then I'm going to go on to talk about how it became a larger movement over the last few years. So this is where we started.
And this is a map of Delhi. You can see the river Yamuna, which passes through it, and the area around it. This is the area called Zone O in the master plan, in the city plan of Delhi. There are different zones, and this is Zone O. So if you ask me what kind of a relationship does the city have with the river, the answer is going to be none at all. The river is essentially treated as a backyard to the city. So this is a point in the northwest of the city when the river enters Delhi. And you can see the sort of the stormwater drain, which is which is draining into the river, which is essentially today a sewage drain, right? So you can see how the river changes color from this sort of aquamarine light green to this dark blue, which is basically the sewage, the sludge, and the industrial effluents from the northern part of Delhi draining into the river. So that's the sort of relationship that we have with the city. But there are people who have had a longer relationship, that we have with the river, but there are people who have had a longer relationship with the river, a very intimate sort of a relationship, and these are the farmers of the Yamuna. And they have been farming along the river on the floodplains for the last 60, 70 years. The floodplains occupy about 10,000 hectares, which is like a large area of land within the city. And this is at the heart of the city, at the core of the city. So this is, I'll also tell you a bit about how our relationship started. If you look at the yellow circle, this is our first sort of point of interaction with the farmers here. And this began in 2016, end of 2015, 2016. And what the situation today is that the farmers who have been farming here for decades, especially after the independence, they've been facing regular evictions. Over the last few years, the government has been trying to remove them because the plan is to make parks. There is a whole plan for the riverfront development, because of which the farmers are being removed regularly. So in the past, what had happened is that they were able to farm there based on leases. So they were able to pay rent, and there were 5-year leases, but the government has stopped that system because it has different plans for the river. It is public land, the farmers don't own the land, but even though they have been producing food for the city over the last 6 or 7 decades, now they have to move. But of course they continue to farm because that's their livelihood, and the government continues to evict them. And this is where we came in, because a school was demolished in one of these demolition drives. This was in 2011. A school was demolished by the Delhi Development Authority. And so people from the community, they approached us, a social worker called Shakil. He had approached me at that time, asking if we can help them rebuild the school, a temporary school, because it's the floodplains, and they'd gotten permission to rebuild the school as long as it was temporary. And that's because India has something called the right to education, and you can't simply just demolish a school. So they had gone to the High Court and got permission to rebuild it, but the clause was that it had to be temporary. So before I go further, I just wanted to show you a bit of what's the current situation on ground, and what's the sort of violence really that the communities face. It's a bit brutal, but I also think it's important to get an idea. So I'm going to play a very short video. Okay, so I'm going to stop this here. And these kind of demolition drives take place every few months. So houses are demolished, even the crops are sort of bulldozed over. And this is a sort of demolition that the school also saw. So it was really important for the community to build a school which could be dismantled in case there was another eviction, because usually they get at least a notice of 1 or 2 days, which is also illegal because you need to get at least a month's notice, which hardly ever happens. But at least in 1 or 2 days, you can sort of pack up your valuables, pack up the most important parts or components of the school. And that's what they wanted to do. Also, there are floods. So every few years, there are floods, because of which the community moves to higher ground. But that's something
something they're used to. That's the relationship with the nature. That's the relationship with the river. That's not really a problem for them because they know how to live with that. The problem is the sort of eviction that they face constantly. So keeping this sort of requirement in mind, we started thinking about what are the different materials we could use, what are the different sort of building technologies we could use. And for that, we started looking at how people are already building there. So this is what we call pretende, which is the river weed or reed, and lots of grass, whatever is left over from the harvest, sort of dried harvest is used to build houses. A lot of bamboo, wood from the locality. So we started learning from these processes. And I'm not going to go into the design too much because I think it's a bit obvious. I want to talk about the sort of bigger picture and the processes which went into it. But very quickly, the frame was in metal. And these were sort of MS sections which were bolted together so that they could be unbolted when required. And the infill doors and the windows were made of, like I said, the locally available materials. Also, they were very light. We used reused wood, we used bamboo, and also we went for pivoted doors and windows because they don't require a frame. It had to be low cost, and also it creates a very playful sort of a space, because kids like to play around with it. And when we started building this with the people there, with the community, with the staff of the school, a lot of volunteers from outside also started joining us because we had sort of on social media put out a call to action, and also for fundraising, we put out a few requests. So slowly it became a sort of a design build workshop, but in a very spontaneous sort of a way. So about 50 people, I think over a course of 2 to 3 weeks, they came here to help us build the school together. So there were people from inside the village, as well as people from outside who came to build this. And the building technologies were actually so simple that the students themselves could build many of the walls of the school. Here you can see that they're sort of weaving the bamboo together. It's a very easy sort of a thing to do. And a lot of the doors and the windows were made by the students themselves. And these are the volunteers from outside, a lot of young architects, a lot of students who feel, in India, we feel like we don't really get a lot of hands-on experience. Of course, we have workshops and, such classes, but they're mostly theoretical. And so to get really a live experience when you're using your own hands to make something, that's a bit rare. And so we had a lot of students and a lot of young designers who were interested in being a part of this. And on the right is Naresh. So he was the main community mobilizer, the main community leader for the project. And that's Salahuddin, who was the welder. And so very in brief, this is the sort of graphic which shows all the different kinds of processes, building processes that went into making the school. But after a year that the school was built, after a year of the school running, after a year that we built it, it had to be dismantled. It had to be relocated because of land ownership issues. And at that point, the founder of the school, Mr. Labana, he tried to find another piece of land, in the vicinity so the students could continue to go to school. But that just wasn't possible because the government is building a bridge in this area, right where the school is. And so there is so much vigilance by the authorities that it wasn't possible to build even a temporary sort of a school. So after months of trying, about like 5-6 months, he realized that it's just not possible. And maybe it's better if another sort of organization, another NGO stepped in to rebuild the school elsewhere, so at least children elsewhere could use it. So that's what happened. An NGO called the Child Trust stepped in and they relocated the school outside the city. So this is south of Delhi, and this is in a satellite city called Greater Noida. And this is also along the river, but it's a different river. It's called the Hindon. And there now the school sits and it is catering to, again, to farmers, to children of farmers, but along another river. So very quickly, again, these are the processes of dismantling the school and rebuilding it. Of course, these were spaced out by
5-6 months, because for those months the school was kept in storage while the founder was looking for another sort of a space. It was two truckloads of the materials, as in like everything fitted into 2 trucks, which were then transported further south of the city. And in this new location, also the materials changed a bit. Also the layout has changed. If you see, it's a bit different. And also the materials changed a bit. We saw a lot of charpai weaving. Charpai is basically a traditional cot. And we thought it would be really nice if that could also be incorporated in the sort of architecture in the space itself, because there's a lot of pride that the people who make it take in it. Because of this local craft. Also, we thought it would give it a unique identity. The director of the NGO, the Child Trust, Simón, really liked this sort of an idea. So it's really a shared vision with her. And I think that's why the school has got a lot of recognition now, because not only because of the context that we all built it in, but also because I think it looks really beautiful because of the materials that we have used. And so this is how it stands today. And this is a classroom from the inside. And the idea was also to create a very open sort of an environment, not to have this sort of closed, boxed sort of a class. They are children of the farmers there. They're very intimately connected to nature. It was also very important to create that sort of environment for the educational space as well. Also, the kind of education that the NGO imparts, it's very again intimately connected to growing your own food, how you dispose of your waste, and other sort of lessons in sustainability, but not the way sustainability is understood by architects in a very high-tech sort of a way, but sustainability in its true sense. And so then after that, we went on to work on similar sort of spaces, again, for the farmers along the river. So this is the design. It hasn't been built yet. This is a design for a daycare center, what we call an Anganwadi in India. And this is again within Delhi along the Yamuna. And just before COVID, we had finished the design in consultation with the parents and with the teachers and the Anganwadi worker, the daycare workers within that community, but we couldn't start building it because of COVID. This is something we're hoping to take up just next month, if possible. And so this is the sort of model which was really important to make and then take to the students, to the parents. And the daycare center is a community space. It's a multi-purpose community space, because what happens is it operates as a daycare in the morning. It doubles up as a school in the afternoon, which is run by this NGO called Samarpan. And so these are the teachers from that school on the left. And then in the evening, it could become a community space, just to have meetings or people to hang out, maybe play a game of cards. And so through a series of these interactions and feedback, we sort of finalized this space, which was also similar to the school that we had built, that it had to be low cost, but also temporary. It needs to be something which can be dismantled again because of the precarity that the people live in, and also because sometimes there are floods. But I think more than these spaces that we have been building as architects, I now want to move to the second part of the story. I want to talk about the bigger picture, because what we realized is that, as designers, we are able to sort of respond to the symptom of the problem. But we are not really looking at the root of the problem. So let's try and address the root of the issue. Why are farmers being evicted in the first place? That's something we need to talk about. That's something we need to question. So let's go back to why people are being evicted in the first place. So over the last 30 years, over the last 3 decades, Delhi has seen a series of evictions of marginalized communities, about 300 evictions or so. And that is because what are called informal settlements are seen as illegal by the government. But really, and I think Julia has written a lot about this, has talked a lot about this. So again, I don't need to go into detail.
but really the failure is at a planning level, right? And so if there isn't enough affordable housing, people are creating their own affordable housing. But whenever there is a need for more land, whenever there are development projects that need to take place, these are the communities which are displaced very quickly, despite the fact that they've been living there for decades and their entire sort of, histories there. So this is a very sort of known example. This area along the river was called Yamuna Pushta, and this was completely demolished, razed to the ground for the Commonwealth Games. So you also know, anytime there is a big mega sort of an event in a city, who pays the price for that? And so in preparation for the Commonwealth Games, this settlement was demolished, was relocated, as in people were resettled to Safda Ghevra, which is a resettlement colony where, again, Julia has done a lot of work, and I think she might have mentioned, or she's going to mention. And in its place today, this is what exists. So you can see like a big sort of manicured park has come up in this place. But look at the farms. So the farms were there earlier and they're still here today. But these are the ones that we are at a threat of losing. So these are the ones which are being removed so that more of this sort of park vision can be implemented. So we began by looking at what the government has in plan next. And actually, there is not a lot of information in the public domain. The authorities don't put a lot of information out there. So we started just using satellite images and GIS mapping and just looking at what is the scene today. So we looked at the extent that the farmlands covered, meaning to say like what percentage of the floodplains is covered by the farmlands today and how much was covered 20 years back. 20 years back because, that's when the sort of history, timeline in Google Earth began. So that's the oldest sort of image that we could capture. And in 2000, about 50% of the floodplains in Delhi were covered by farmlands. This reduced to 4250 hectares. Do I need to look at this? Okay. Oh, we have a time limit. Okay, I will be quick. I will take less than 5 minutes. Okay, and today this is a scenario in which only 1/3, only 1/3 of the floodplains are covered by farmlands. So we are losing them very quickly, and this remaining bit is something that we need to hold on to. Otherwise, it's going to be a huge loss to the city. A lot of our food comes from here. About 20% of the vegetables in our city are grown along the river, and this is something that people know very little about. Okay, so I'm going to go through this very quickly. So we tried to find as many sort of government plans that we could and superimpose them to understand what the hell is going on. So this is the Zono plan from Delhi's master plan, a structure plan, which was made at about the same time. This is a plan which shows all the biodiversity zones which the government has in store. These biodiversity sort of zones are these donut-shaped circles, in which the idea is that there will be a zone of no human interference so that the ecology can restore itself, and then there'll be an outer sphere of minimal interference, and the outermost can have public spaces and such. And it's a very good idea from the point of view of ecology and also public spaces, but not from the point of view of social sustainability, from the point of view of livelihoods. And so very quickly, again, these are the sort of plans that we could find when Anubhav, he's another colleague, he filed for information under an act called Right to Information that we have. And it's very difficult to get information from the authorities. So we just got these sort of black and white, these Xeroxes that we try to put together like a jigsaw puzzle, whatever we could understand. And so now we know that in this part, this is the sort of landscape plan that the authorities have in store. And in this part, this is what is to come. And this part is something that affects us directly because these are the communities that we work with. So the Anganwadi, the daycare center that I had shown earlier, it is here. You see this village here at the bottom, that's where it lies. So that is directly a threat because this is the phase 1 of the Yamuna Riverfront Development Plan. So to build parks, these are the communities which are going to be removed. And again, we try to put together materials from the media. So always media gets access to, to information much more than we can get our hands on. So we try to superimpose whatever we could find. And this is again the area that I was showing you earlier, this area.
And so I'm coming to the end of my presentation. The question that we started raising, does it need to be a dichotomy between parks and farms? Why does it need to be parks versus farms? Can we not have parks and farms? So if you look at the satellite image, you can see that this is a park that was built by removing that entire settlement that I had mentioned earlier. And these are the farms that exist today. And you can see that they coexist very seamlessly, right? We've also been on ground and really like the boundaries are quite sort of blurred, but this is not by design. You know, this is just a coincidence. So what we're trying to say to the authorities is, can we design something like this? Can we have something like this, which is based on sort of reconciliation, which is based on negotiation, and it's not a violent sort of a process. It's not a forced process. And also, perhaps we can rethink urban farming in itself, right? Because usually how urban farming is seen is you have buildings and then you have vertical farms or you have terrace gardens, but we already have farms in the middle of the city. This is actually like the best form of urban farming that we have, and we don't need to remove it. Everywhere people are talking about urban farming, Delhi already has urban farming. So let's not try and remove it to then maybe try to get it back again in the future. Maybe 10 years from now, suddenly the government says that everyone should have a terrace garden, which to me makes no sense. So this is a sort of shared vision that we came up with in consultation with representatives of different farming communities. We also worked with the organizations who are also doing work similar to ours. There's People's Resource Center, there are academic institutions like Center for Policy Research. And what we are trying to convince the authorities to do as they make the next master plan. So Delhi is right now developing the master plan for 2041. And what we are trying to say to them is, it's a great idea to have your parks, to have your biodiversity zones, but can we also have farms? Can we sort of combine the two? So this is an alternative plan that we made in which we're saying, let us have your wetlands, let us have your forests, let us have your parks, but we can also have pockets of farmland. And this is my last slide. So these are the sort of recommendations, these are the sort of principles that we've taken to them recently. We've already presented this once, and I'm hoping for the next meeting, which actually could be tomorrow, fingers crossed. And what we're trying to say is, let's be smart. You're talking about smart cities. It's very, very smart to retain farming. And also, let's not just have farming, we also need to have our farmers, because what we're really afraid of is perhaps they say, oh great, let's have these let's have these farms, but they forget about the people who are farming there. Anyways, I think these things we can cover in the question answer session. But basically what I just wanted to show here is how from something small you can go on to perhaps a larger sort of a movement. And often perhaps instead of waiting for the government to come up with better solutions, more inclusive solutions, sometimes we just need to go ahead and come up with something, and perhaps then take it to the government and hope that they can implement it. So on this hopeful note, I'm going to conclude, and I hope I haven't overshot my time. Muchas gracias, Swati. Eso fue fenomenal ver todo lo que has hecho, y eso de tomar algo pequeño y dejarnos con el master plan de Delhi fue fenomenal. Muchas gracias. Ahorita me da un inmenso placer introducir a Akil y a Seth Scott-Smith. Son de Resolve Collective, que trabajan en el Reino Unido, pero también en partes de Europa. Akil es una colega también, nosotros trabajamos juntos, así que es un gran placer poder traer también a Swati y a estos dos a un público en Venezuela. Así que bueno, paso a Akil y a Seth. Hey everyone, thank you for having us. I'm Akil, and this is my brother and colleague Seth. We co-run Resolve Collective. Akil y Seth, para que nuestra presentadora de cada uno de ustedes, que es la representante de British Council, quiere tener el placer de poder leer el currículum vitae de ustedes y hacer una pequeña introducción al público. Entonces, ahorita vamos a darle la palabra a Aura Marina Lazarde, para que nos ponga el perfil de cada uno de ustedes antes de que comiencen su presentación. Gracias. Gracias, Marisabel. And
Bueno, precisamente queríamos darle la bienvenida a Akil y Seth Smith para que la audiencia que nos acompaña conozca un poco más de quiénes son ustedes y qué es lo que hacen. Akil es cofundador de Resolve, un estudio de diseño interdisciplinario que actualmente dirige con su hermano Seth. Formó parte de la primera cohorte de Public Practice, una iniciativa que coloca a creativos talentosos en el sector público, donde trabajó como oficial de proyectos de planificación espacial en Crayons Council y además de ejecutar proyectos para Resolve. Akil es egresado de la University College London con una maestría en construcción y diseño urbano en desarrollo de la unidad de planificación de desarrollo de Bartlett. Seth, por su parte, es el líder del proyecto en Resolve y un oficial de regeneración del área en Lambert Council. Ambos, a través de Resolve Collective, combinan arquitectura, ingeniería, tecnología y arte para abordar desafíos sociales. Los invito entonces a contarnos un poco más de su experiencia y sus proyectos. Bienvenidos, Seth y Akil. Great, thank you so much. So yeah, I'm Akil, and this is my colleague and brother Seth. We'll be taking you through a few of our projects with Resolve Collective. Thank you so much for having us. And also, this translation thing is absolutely amazing, isn't it? I feel like I'm in, the future. So if anything, just to experience this, completely amazing thing is fantastic. So without further ado, I'll share my screen. Hopefully everyone can see that. So, like I said, we're Resolve Collective. We're an interdisciplinary design collective that combines architecture, art, engineering, and technology to address social challenges. A lot of our work revolves around a design philosophy that we call using the site as a resource. And this means revaluing and employing local materials as well as local knowledges and tacit advice. We started with a project in our own local area, and that's something that's become really common to us, even as we've started to work in areas that aren't local to us. So that initial conversation that we first had when working in our own local area, as both designers and locals, has been an extremely important internal dialogue, which we've then manifested and tried to take with us, whether we're working in Europe or whether we're working in different parts of London or different parts of the United Kingdom as well. We do a lot of work that consists of workshops. We work with all ages, from young people to older generations as well. And the work takes many, many forms. So from murals to art installations to kind of more collaborative projects and projects that exist within the built environment in the urban realm in the city. So amidst all of that work, community is at the heart of what we do, and working with communities, working collaboratively to change and affect the city that we live in is really central to some of that work. And so today we're just going to run very briefly through 3 of our projects and to address this question that we ask ourselves in our work. Now, when working with local communities and when working with vulnerable groups, one of the questions that we consistently ask of our own practice is, what good can temporary intervention do for long-term change? How can short-term deliveries affect the long-term changes within communities? And that's something I'd like to reflect over through these 3 projects. So Seth, do you want to do Passageway? Sure thing. So the first project that we want to speak about is
Brixton Passageway, which was a part of the Design Trail residency in 2017. And what we were doing was we were investigating and questioning the value and role of urban markets in modern society. So we wanted to look at urban markets not just as something of economic value, but also something of social and cultural value as well. So the way that we did this is that we always start with a research element. So we looked into the history of the market. So Brixton is an area in South London, if anyone's been to London. It's a really prominent market, and it's been prominent within the Afro-Caribbean community, but also within the white working class community as well. And we also did some site research. So this meant paying a lot of time and attention to the market itself, looking around and seeing what the kind of spatial typologies were within the market, how we could relate to them, and how we could form a relationship between the current life of the market. So this meant looking for a spatial currency. And by spatial currency, I mean something that we can use to approach our own installation. So what we did was we looked at the banana box, and the banana box was used across Brixton Market. So it was used to transport food, but it was also used as storage, as tables, chairs, displays, all kinds of different infrastructures for this one box. So we took one banana box, and then we turned them into 100, 300 even. So we gathered 300 banana boxes and we used them in an abandoned space right next to Brixton Market to create an installation that explored this question of the value of urban markets in modern society. So not only did we just create an installation, but we also had 4 weeks of programming, which meant inviting organizations, local groups, artists and creatives to help us explore this question through their own workshops, events, talks, and a range of different activities within the area. So part of the thing that we always champion in our spaces as well is spaces of joy. So we like to bring people together and make sure people can celebrate in what is valuable and what is important about these social spaces. And finally, platforming is a huge part of our ethos, which is really around sharing an opportunity. So we had the opportunity to take over a space and create an installation. And what we did was we shared it with other local creatives, other local artists. And this is an example of an artist called Shola Olulade, who got to display her work throughout the installation. So luckily, this work, despite it being temporary, managed to have an afterlife in the research that we produced as a result. So what we wanted to do was look into the life and the kind of the relevance of these boxes. We looked at the history of migration between Central America and the Caribbean, which was evident on the images and the detail in these boxes. We then continued to do this research and wrote a few pieces which were published around the movement of people in between these countries and how some of that has culminated in Brixton Market and how it shaped the diasporic experience in London. So for the second project, this took place in Sheffield, which is a city in the north of England. In 2019, when we were privileged enough to have an artist residency at Sheffield S1 Art Space, we were really inspired by a number of different conversations we've been having around our own homes in London, and how people who are divided by a number of different things, from gang violence to socioeconomic differences, exist in the same space, but live in different worlds. And so in order to explore that, we decided to embark upon a mapping approach, heavily inspired by the work of urban planner Kevin Lynch and his work in Los Angeles in the late 60s and 70s on planning and composite image mapping. We decided to embark upon a more performative exercise whereby we were trying to understand through mapping people's different emotional attachments to their area. Sheffield was a city that I had never been to and that Seth wasn't familiar with. And so
through this mapping exercise, we were able to see the city through the people of Sheffield's eyes. We went through a number of different workshops and sessions whereby we were looking at these different maps, and we were able to find and understand and see things about Sheffield that we could have never seen for ourselves. Deep memories of Sheffield, deep collective smells and sounds and tastes of Sheffield that we would have never otherwise experienced, informing a deeply subjective but highly qualitative understanding of the city. From that, we sought to develop a physical installation within Park Hill Estate, which was an old famous 60s estate in Sheffield, in the garage of the estate, which had been turned into the art gallery. I've referenced this design philosophy that we call using the site as a resource. And in here, what we employed was the site as being the connection or a network of local galleries in and around Sheffield. So using materials, surplus materials we could only source from the galleries. So leftover materials from other exhibitions and workshops from galleries all across the city. We took this material and sought to try and turn the art gallery here into a space that tried to map and archive people's emotional responses to the city. So we looked at 6 different ways in which we could categorize the space, turning this into a way of understanding people's emotional responses. As well as physical work, programming is highly important to our practice. And as a result, we always program spaces as well as design them. So we programmed a 2-month public series of talks, workshops, performances, film screenings in the gallery to respond to different elements of the installations. One element of the installation, using scaffolding that we had retrieved from the site, was about public bodies and organizations, looking at the closeness of our own biological bodies with that of our collective political bodies, and how that relationship is often fraught. We looked at mapping and created a space dedicated to those mapping exercises, whereby we continue to understand these highly subjective views of Sheffield, of the emotional city. We looked at movement in the city, and we designed these sections of the exhibition with secondary school children, so young children between the ages of 16 and 18. We looked at narratives in the city, so different stories that underpin the big stories of Sheffield. Sheffield is a city that's well known for deindustrialization and for sports, but we were concerned with those narratives that underpin the broader narratives of Sheffield. What are the narratives of race, narratives of gender, narratives of ableism that underpin these stories in Sheffield? We looked at performances in the city, and for this we created a space which attempted to disrupt the hierarchy of audience and performer in the space. We also coordinated this with a section of the public program in which we opened the entire gallery up for every day in that week to be used by performers from around the city, from musicians to performance artists. And this was for anyone to rehearse, to jam, or to perform more formatively as well. And these are just some shots from the exhibition in in action, being live. As a final element, as a way of improving the dynamism of the space and using wall insulation from another gallery down the road from this one, we used a series of mobile seating which articulated movement around this space and between the different functions within the exhibition. Finally, another project that we had in 2019 called Common Thread, was a project that we developed with a group of young 16 to 25-year-olds at the Science Gallery in London Bridge. For this project, the young people we were working with were extremely concerned with this idea of anxiety being something that affects people in 2 different ways. The first was this idea of cultural anxiety, and that was the experience of a collective diaspora or collective people
losing their sense of identity in a different urban area. The second was anxiety as what they call the neurological phenomena, so something in the brain. And so we went through a number of different workshops and iterations of a space that could reflect this dual understanding of anxiety. The workshops that we embarked upon were very hands-on, and we were looking at physical activity as being the connector of these two different types of anxiety. For this, we also worked with researchers from King's College, researchers in neurology from King's College, looking at an idea called neuroplasticity, which is the idea that your brain is physically changed with emotional responses over time. Using this, the young people were interested in this act of weaving and how metaphorically and physically weaving through the space, we could address and understand our own anxieties. We used t-shirts and clothes from the young people, but also from different places around the local area, and use a technique that would turn these t-shirts into reconstituted yarn, using this yarn to turn the walls of the space in the gallery into loom walls. We then collected materials from different markets across London, markets that have high symbolic, that have a high symbolism, that are highly symbolic of different cultures in London, from Latin American cultures to Afro-Caribbean cultures to Asian cultures, and from different sides of London. And we use this material to weave in through the space. Audiences in the gallery who could visit the gallery would then weave in and out of the space as they came, and as there were different programs and activities and performances in these spaces. As the audience weaved over time, the spaces changed and holes opened up, different spaces started to sag, the space took on a new life as the different audiences moved through that space. And here's some images from its final days. As a parallel workshop, we worked with a group, an amazing group in Brixton in South London, where we're from, called the Latin American Youth Forum, who work with Latin American children who have come to this country via Spain. Working with this group and with the obvious language barrier, we found that working with our hands and working tactically really built these amazing relationships with the young people. We asked them to kind of look at things that they were interested in and their own histories, and we were brought together from a really meaningful workshop. They then kept their own loom wall that they made, and we've still maintained really close relationships with the organization. So a really interesting way in which physical activity can also bring about organizational relationships and change. I think that's it. Gracias, muchas gracias, Seth y Akil, por esta presentación. Valioso el contenido, referente además a la integración de las personas y de la comunidad en esas iniciativas artísticas. Interesante también tomar en cuenta o tocar el tema de la diáspora, que en cierto modo también Venezuela está pasando por esa trayectoria de personas que se han ido y que están trabajando en otros espacios. Entonces, muy cercano y muy interesante su trabajo. Quisiera ahora presentar formalmente, nuevamente, a nuestra invitada especial, Julia King. Como mencioné al inicio del programa de hoy, Julia es nuestra socia por parte del Reino Unido para el desarrollo de este proyecto y acompaña a la Fundación Espacio en la investigación e implementación del mismo. La doctora Julia King es investigadora en LSC Cities y coordinadora de numerosas líneas de investigación, incluido Street for All, un proyecto de investigación encargado por la Autoridad de Greater London, y un trabajo en curso sobre gobernanza urbana en India.
Actualmente enseña en el programa de maestrías de ciudades en el Este y dirige un estudio de diseño en el Central St. Martin de Londres. Formada como arquitecto, su investigación y práctica del diseño y enseñanza se centra en el saneamiento y la vivienda en el contexto de una urbanización rápida, desarrollos de infraestructura no equitativos y microcultura urbana en el Reino Unido y la India. Se ha exhibido su trabajo a nivel internacional, incluida la Bienal de Arquitectura de Venecia en el año 2016, el Soundbank de Londres, Somerset House, y se le otorgó una subvención de la Comisión Real para 1851 para desarrollar soluciones de diseño que atraviesan la cadena de saneamiento desde inodoros hasta la infraestructura comunitaria de diseño conjunto. Ha ganado numerosos premios por su trabajo y práctica profesional, incluidos el Holcim Award de 2011, Mujer Arquitecta Emergente del Año 2014 también, NLA Award de 2016 y preseleccionada por el Deutsche Bank Urban Age Award y el Civic Trust Regional Award en 2016. Su trabajo ha sido publicado en numerosas plataformas, incluido Future 50, una instantánea de 50 arquitectos jóvenes que están empujando los límites de su disciplina y tratando de cambiar el mundo. Es autora de capítulos en el Home Economy, Infrastructure Space y es coautora de un capítulo en The Sage, Handbook of the 21st Century. Ha dado conferencias en diversos países del mundo. Como docente, ha enseñado y tiene una amplia trayectoria en la Bartle School of Architecture, Sir John Cass School of Art y la Architecture and Design London Metropolitan University, donde realizó su doctorado. Julia, eres cordialmente bienvenida. Seguro muchos querrán saber por qué hablas español. Y bueno, dejo el espacio para ti. Muchas gracias, Aura Marina, para esa introducción. Sí, muy completa. Muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación. Ok. Perdóname. Ya. Buenos días a todos. Es un gran placer poder hablar hoy después de mis amigos Swati, Akil y Seth y a una audiencia en Caracas. Es un sueño hecho realidad trabajar en Caracas con el equipo fenomenal de Fundación Espacio y muchas gracias al British Council. Caracas es una ciudad que yo tengo muy cerca de mi corazón. Mi nombre es Julia King, soy socia del Reino Unido en el proyecto Reframing Green Spaces y trabajo en LSE Cities, que es un departamento sobre ciudades en the London School of Economics. Mi experiencia viene de arquitectura, pero hoy mi trabajo cubre mucho de investigación, enseñando y también diseñando. Y yo quería empezar con estas dos imágenes de Delhi y de Caracas, uno al lado del otro, porque mi formación es por haberme criado en la India, en Delhi. Pero también he pasado la mayor parte de mis vacaciones como niña, mis veranos en Caracas, porque mi mamá es caraqueña. Pero en realidad yo tenía muy poco que ver con el Reino Unido cuando yo era niña. Solo fue como adulto que yo vine a quedarme en Londres. Así que realmente yo crecí en estas dos ciudades. Y son por estas dos ciudades que yo estudié y me dediqué a arquitectura. Porque yo creía que podía ser parte de la construcción de un mundo mejor. Y por primera vez en mi vida yo voy a hacer una presentación en español. Así que me disculpen por cualquier error o extraño giro de frase. Como niña, lo que siempre me quedó muy claro sobre estas ciudades fue que la globalización y la expansión económica había traído crecimiento y glamour, pero también trajo la marginación y el desplazamiento de muchas personas. Hoy en día, ambas ciudades, como muchas ciudades en el mundo, se caracterizan por contradicciones físicas y visuales, con ciudadanos luchando por acceder a servicios básicos
Y la pregunta para mí siempre ha sido cómo se crea un conjunto de lentes más matizado para mirar críticamente a lo que está pasando e ir más allá de una narrativa de la buena o mala arquitectura y pensar en la arquitectura como un proceso crítico. Pero aunque Delhi es una ciudad que eclipsa a Caracas en tamaño y población, la India, déjame mover esto, no sé si eso se cae para todos ustedes ahí. Empiezo otra vez. Pero aunque Delhi es una ciudad que eclipsa a Caracas en tamaño y población, la India, en diferencia a Venezuela, es un país que todavía se está urbanizando rápidamente. Cuando yo me mudé a la India en los 90s, Venezuela ya era 85% urbano y Latinoamérica era totalmente urbano. Y hoy la India todavía solo es 35% urbano, así que todavía es menos urbano que la India era, que Venezuela era en los 90s. Y solo va a ser en el 2020 que India se volverá más urbana que rural, pero aún no tan urbana como Venezuela era en los años 90. Permitir esta migración hasta y dentro de las ciudades está emergiendo como el desafío más difícil y dominante que enfrenten todas las ciudades en la India hoy. India tendrá que construir entre ahora y 2030 como 44 ciudades el tamaño de Delhi para ocuparse de su población urbanizada. Y yo no digo esto necesariamente como algo negativo. La rápida urbanización es al mismo tiempo el desafío más difícil de la India, pero también es su gran oportunidad. Porque hay un punto más amplio. Si ciudades se hacen bien, las ciudades son motores de crecimiento, oportunidad, esperanza, cambio social y la forma más rápida de salir de la pobreza. Pero las ciudades hoy son los lugares más desiguales del mundo. La desigualdad urbana es mayor hoy que alrededor de la década de la década 19-20. Al nivel mundial, los pobres son menos pobres, pero nos hemos vuelto más desigual por ingresos y más desigual por raza en los últimos 20 años. Cuando yo volví a Delhi como adulto para hacer mi doctorado y cuando me enfrenté a la pobreza urbana ahí, como arquitecta me sentí totalmente desesperada. Lo que vi alrededor fueron niños con diarrea, servicios deficientes y una falla en la planificación en una escala enorme. Sentí que estos problemas necesitaban médicos, ingenieros y abogados. Y aunque eso es cierto, yo creo que el diseño y la arquitectura pueden y deben de estar preocupadas por estos problemas. Pero es una práctica de arquitectura que debe comprometerse con la vida cotidiana y la infraestructura cotidiana. Flujos de agua, tuberías de drenaje, pocetas, cosas que no suelen asociarse con arquitectura, pero estos son los objetos que en su ausencia están definiendo las condiciones más desiguales de nuestro mundo. Y aunque la infraestructura básica, agua, sanidad, podría no haber sido en Venezuela un problema crítico en los 90s, sí lo hace hoy. Así que espero que mis exploraciones en la India resuenen. Me gustaría decir que todo el trabajo en la India se realizó con una ONG local llamada CURE, quienes han sido importantes colaboradores en este trabajo, y es muy importante reconocer eso. Empezamos. Cuando yo llegué a Delhi a hacer mi doctorado, yo me imaginaba diseñando casas, pero rápidamente me di cuenta de que pocetas eran la razón principal para impulsar la inversión en vivienda. Aquí hay una serie de fotografías que muestran cómo una casa se mejora gradualmente, incrementalmente. Estas fotos muestran la misma casa, la misma parcela con años de diferencia. En 2010, la familia se limpiaba afuera y defecaba en el campo. Y en el 2011, todas estas
todas estas actividades se han trasladado a la casa gracias a la inversión de una poseta. Esta inversión se hace típicamente cuando una hija alcanza la mayor de edad o una novia ingresa al hogar familiar o el nacimiento de un niño pequeño. Este modo incremental de hacer viviendas es fundamental para la forma de que los pobres urbanos reclaman la ciudad, construyendo, fortificando, consolidando. El resultado es una distribución de tipos de viviendas que se encuentran típicamente en comunidades de clase trabajadora construidos por ellos mismos, comenzando con materiales de construcción muy básica y temporales como bambú y lana, hasta estructuras más permanentes mediante la adición de muros de carga, techos y cimientos. Y una vez de que la casa puede crecer verticalmente, esto permite espacio para actividades generadoras de ingresos como tiendas o alquileres. Y finalmente vemos una casa de varios pisos que ofrece un entorno de vida mejor, más seguro, más saludable y enriquecido. Desde que hice esta investigación, he pasado mucho tiempo pensando en cómo nosotros como arquitectos podemos acelerar y aprender de este proceso. Trabajando con un equipo de arquitectos en la India, hemos diseñado un módulo para viviendas bajo costo que propone, en el contexto de una intervención del Estado, construir los elementos más mínimos o esenciales para la vivienda, que tiene la capacidad de ser una casa de varios pisos. Sugerimos que los cimientos, un marco estructural y una poseta son los componentes más esenciales que luego los residentes pueden rellenar y adaptar el marco con el tiempo para satisfacer sus propias necesidades. Un componente clave ha sido asegurarnos de que el costo de nuestra propuesta coincide con el costo de lo que cuesta la vivienda actual equivalente, porque sin eso no habría aceptación. Aquí puedes ver el diseño en las distintas etapas y nuestro cálculo que coincide con el del mercado. La primera variación fue antes de este diseño. Fue en el 2012 que yo primeramente tuve la idea de entregar el marco, pero vinculado a un plan para empleo, para garantizar que la familia podría devolver el préstamo para construir la casa. Así que la idea era que la casa también serviría como un kiosco de agua. El kiosco de agua es esencialmente una planta descentralizada, una planta de osmosis inversa que trata el agua subterránea contaminada, que después es vendida localmente a un precio bajo. Esta agua es utilizada para beber porque lo limpia también esta máquina. Como punto lateral, este negocio fue un éxito cuando la electricidad era bajo costo. Pero unos años después de iniciar este proyecto, el Estado cambió el precio de la electricidad a uno muy bajo al más caro de la ciudad. Así que después de que pasó esto, este negocio no era ya más viable. Y este primer negocio, en lugar de construirlo en una casa nueva, como la que yo diseñé, se hizo en una construcción existente. Pero el próximo año siguiente sí pudimos probar esta idea, trabajando con 2 familias, compartiendo la marca y la técnica del relleno, aunque la construcción final podría no parecer mucho, y honestamente no parece mucho en esta foto, pero esto redujo los costos por 30% para las 2 familias. Y mira, yo no quiero decir que estas ideas son necesariamente nuevas o originales. Aquí hay algunos ejemplos famosos de los marcos de construcción que se deben adaptar con el tiempo. La originalidad es en tomar estas ideas y ajustarlos a los desafíos indios contemporáneos. Pero la construcción de posetas sin un sistema de sanidad
puede ser peor que no tener poseta en todo el entorno de vida. Cuando las personas colocan posetas en sus hogares sin ningún lugar a que pueda ir, esto a menudo resulta en aguas con un alto contenido patogénico, recolectando en desagües de aguas abiertas, que se pueden dejar a filtrar en el suelo, contaminando agua subterránea muy valiosa. Pero hay un problema también con la defecación al aire libre. Es que si tú haces todo bien, vamos a decir, tú construyes tu poseta, tú lavas tus manos, tú solo bebes agua limpia, solo necesitas algunas personas alrededor de donde tú vives para hacer pupú en el aire libre, que te hace a ti también vulnerable, debido a que una mosca puede aterrizar encima de ese pupú y después en tu boca, o que el viento puede llevar ese pupú a tu comida y después tú lo comes. Así que, y lo más personas que lo hacen, eso se agrava la problema. Por esto necesitamos soluciones colectivas para este problema colectiva. Y fue en este contexto y trabajando con una NGO local que comenzamos a desarrollar un proyecto para llevar un sistema de sanidad para una parte de la ciudad periférico y desconectado. Se llama Sabra y Swati habló de eso, de esta gente que cuando lo quitan del centro de la ciudad, lo llevan para las afueras y un sitio como Sabra. Yo no voy a entrar al proceso de trabajar con esta comunidad porque fue muy largo, tomó un par de años de la idea a la realidad, pero sí estoy dejando esta imagen porque la realidad de este trabajo es esto, es hablando mucho, hablando con gente y regresando y hablando más y más y más. Pero sí quiero decir es que para conseguir que la gente colabora, una de las primeras cosas que hizo el NGO con quien estaba trabajando fue montar una recolección de basura puerta a puerta, donde cada casa le daría a este hombre un dinerito al mes para recoger basura. Y él lo llevaba a este hombre que lo convertía en abono, que luego lo podía vender. Y el Habaní local también hizo estos tanques de agua de ferrocemento para recolectar agua para el abono. Después de que yo dirigí una serie de talleres con habaniles locales enseñándoles esta técnica. Estos microproyectos fueron cruciales para unir a las personas y crear compromiso en estos proyectos para mejorar su entorno. El proceso de diseño involucró muchas sesiones hablando con la comunidad, pero también dibujando como una forma de comunicarse a pesar de las barreras de idioma. Y también hice modelos para mostrar cómo trabajamos con las posetas que existían ya y cómo vamos a trabajar con las posetas nuevas y cómo eso va a conectar con el sistema. Y me pareció interesante que también ver Swati utilizando estas mismas técnicas de cómo trabajar con comunidades muy similares. En términos del proyecto, fueron muy básicos. Las posetas en la casa, que eran la responsabilidad del propietario, los drenajes, tratamiento primario en una fosa séptica y después tratamiento secundario en un filtro de flujo ascendente. El proceso de tratamiento secundario se basó en un proyecto de que la ONG que estaba trabajando con mi universidad al mismo tiempo completó en Agra, muy cerca al famoso Taj Mahal. Y es esta fotografía aquí. Aquí ves un medio de grava y cañas específicas que limpian las aguas negras hasta un punto que se puede reutilizar para la reconstrucción, la descarga de posetas, y también es agua que después tú puedes descargar al suelo y no preocuparse de crear un problema. Pero no es para beber. En este momento yo estaba visitando esto para aprender de lo que estaba pasando porque estábamos preocupados por los mosquitos
y queríamos pensar en una forma natural de eliminar la agua escantada. Una vez que obtuvimos la financiación para el proyecto y los permisos, otro proceso muy largo, el proyecto comenzó con esta excavadora que apenas pudo atravesar el camino para excavar este hueco bastante enorme y después construir los tanques. Y aquí entre las calles tenemos las alcantarillas que realmente transformaron las calles. Si tú ves, esto era las calles antes de la alcantarilla y después. Y aquí puedes ver los pozos que conectan alcantarillas. En inglés se dicen manholes. No sé cómo se traduce bien a español. Y finalmente, aquí tenemos una imagen del proyecto durante construcción en el 2014 y muy recientemente porque yo he regresado casi cada año para ver lo que ha pasado. Y lo que ves aquí es un sistema de sanidad para 300 hogares y por menos de $50,000 podríamos dar servicio de sanidad a toda una comunidad de 2,000 personas. Así que eso es como menos de $25 por cabeza de inversión. Y como nota al margen, nuestras cañas se murieron porque había demasiado sol, pero más que eso, había un residente local que empezó a criar cerdos y esos cerdos se comían todas las cañas. Pero tuvo el mismo efecto y con la grava pudimos limpiar la agua de aguas negras. Pero aquí, mirando hacia atrás, lo que más me enorgullece de este proyecto no es tanto la intervención del diseño, porque eso sí puedo tener el crédito, pero es más el cambio que se siente al nivel comunitario. Y eso es algo que yo no tengo ningún crédito. El cambio se siente después de sanidad, se siente un cambio al nivel comunitario. Es decir, estas mujeres que formaron el equipo de operación y mantenimiento los enseñamos en técnicas, ellos fueron los custodians del proyecto y nosotros enseñamos a ella cómo hacer el mantenimiento, hacer los dibujos y todo. Así que aquí lo que tú ves es que la política de la mierda transforma la humillación y la victimación de ir al pupú en el aire libre, se transforma en ejercicios de capacidad técnica y autodignificación. Pero hubo otros enormes beneficios. Incluso antes que terminamos la construcción, aquí puedes ver durante construcción, el parque que antes estaba llena de pupú y basura, se convirtió de nuevo en espacio público. Pero la entrega del proyecto generó preguntas más amplias. Si vemos este tipo de proyectos como una condición temporal antes de que llegue la ciudad con todos sus servicios, o esto es un paradigma completamente nuevo de cómo planificamos y entregamos proyectos. Volviendo a la distribución de tipos de la vivienda, nos dimos cuenta que había un punto óptimo donde los residentes tienen los medios para producir infraestructuras comunitarias antes de que se alcancen a una especie de estatus de clase media que puede trascender eso. Es decir, el punto óptimo es cuando un hogar no es tan pobre para no tener los medios y el tiempo para participar, pero cuando no están tan bien que ya no tienen esas necesidades comunes. Este punto óptimo está siempre en cambio, en constante cambio. Y para definir eso, debes de incorporarte en la política, la economía y la cultura en ese momento específico. Pero también vimos otras cosas. La llegada de los sistemas de sanidad creó las condiciones para desarrolladores que comenzaron a llegar comprando
múltiples de parcelas, como estas casas, que son 4 parcelas en una, que lo lanzan al mercado. Esto me dejó preguntando si estas infraestructuras y la formalización de propiedad que viene con eso beneficia a las poblaciones más vulnerables o que esto impulsa un proceso que margina aún más a los beneficiarios originales. Y mi tesis original, que si construíamos infraestructura de sanidad, la vivienda se iba a desarrollar por sí misma, tampoco sucedió como yo me imaginaba. Aquí puedes ver una casa que sí hizo la inversión a un baño de ladrillo con la poceta, pero su casa sigue siendo una choza. Por supuesto, podemos usar la infraestructura como palanca para construir viviendas y es sin duda que las comunidades se benefician de una participación en el proceso de diseño. Pero yo me pregunto si tienen la capacidad institucional para sostener estos procesos y el mantenimiento que esto requiere. Y esto yo no lo sé. Finalmente, hay mucho más de lo que yo podría hablar, pero yo quiero terminar con 3 reflexiones claves. Que 1, los procesos de renovación urbana son más efectivos cuando prestan atención a lo que ya está en la marcha. Esto requiere un compromiso activo a las cotidianas existentes. 2, los procesos de redistribución urbana son más efectivos cuando se combinan con otros activos existentes, incluidos los activos institucionales. Y 3, el poder para cambiar depende de la experimentación, pero es uno que se compromete con las formas vernaculares de hacer espacio y relaciones sociales. Para concluir, ¿cuál es el papel del planificador o diseñador urbano en las ciudades de la India, del sur? ¿Y qué conclusiones podemos sacar a otros lugares? Esto es una práctica de arquitectura que es prometedora no solo porque ofrece mejores disposiciones de infraestructura, sino precisamente porque es una práctica dispuesta a enredarse en las culturas, la sociedad y las políticas de la vida cotidiana, conectando instituciones de arriba y abajo, y con la capacidad de participar en procesos técnicos y sociales. Como reflexión final, quiero decir que las personas que han realizado más cambio para los grupos de menores ingresos son ellos mismos. Son los únicos que han construido suficientes viviendas a escala. Son los que han conectado a la red de electricidad cuando el Estado no les ha dado nada. Y a menudo pagan más por la electricidad en agua que el resto de la ciudad. Entonces, si nosotros, como diseñadores, arquitectos y planificadores, estamos preocupados por cómo vive la mayor parte del mundo y el papel que puede desempeñar el diseño a labor de los problemas de justicia social y de desigualdad, las intervenciones deben enmarcarse como un ejercicio sobre lo que podemos aprender de aquellas mismas personas que han hecho más y las historias cotidianas de sus vidas. Muchas gracias por escucharme. Espero que mi español fluya y estoy muy looking forward a hablar y escuchar de todos estos 3 seminarios que yo creo que sí hablan a los 3. Ok. Muchísimas gracias, Julia. Fue una intervención muy buena junto con la de los otros 3 participantes. La verdad que es muy interesante lo que plantea cada uno, pero coinciden en el tema de estar en el mundo paralegal, donde hay que negociar de alguna manera la participación en el diseño. Veo que todos desde sus puntos de vista han estado tratando de negociar con ese usuario futuro y de alguna manera han hecho que ese proceso sea partícipe siempre el que está del otro lado. Y eso me parece muy interesante y quizás, vamos a ver las preguntas que llegan,
pero en el interín, mientras llegan estas preguntas, quería acercarme a esos procesos que son tan difíciles de conquistar a la gente, para que entiendan una idea y para que participen al punto de construir, como hizo Swati, y que involucró hasta niños, jóvenes, haciendo cosas posibles con sus manos. Eso quizás es lo que más nos por supuesto, el diseño siempre es algo positivo y estamos como encantados con ver los resultados porque son creativos, de calidad, de cosas que son recicladas, de que tenemos otra mirada y tenemos otra manera de usarlos. Eso es estupendo. Ahora, lo que nos intriga mucho y de lo que queremos también participar con ustedes es de cómo hacer en esos procesos participativos para que la gente se incorpore. ¿Cómo los conquistaron? Tú dices que fueron larguísimos esos procesos, pero son necesarios. Incluso tú dices, no quiero hablar de ese proceso, fue muy largo. Sin embargo, para nosotros, la sorpresa es que hayan llegado a terminarlo y a realizarlo. ¿Cómo lograron esa participación? Mientras tanto, voy recibiendo preguntas. Yo voy a empezar y después pasarlo a Swati, pero hay dos cosas que yo quiero decir. Al principio yo leí un libro y fue alguien que fue a la India y ella dijo algo que resonó mucho conmigo, que es, si tú quieres trabajar en estos, vamos a decir, comunidades como Swati y yo, y también en Londres es lo mismo. Trabajar en una comunidad en Londres que no tiene recursos, necesitas la misma actitud. Y yo siempre lo tenía en mi mente que tú tenías que escuchar a la gente con menos poder y estar dispuesta a quedarte mucho tiempo. Pero el problema con eso, y eso sí es verdad, eso es lo básico, lo que tú tienes que hacer, es un commitment a un espacio, un commitment que es ir. Pero eso sí funcionó con Saptagebram. Pero mis proyectos recientes que yo he hecho en la India no están funcionando porque el proceso muy lento de trabajar con una comunidad y llevar a esta comunidad contigo es muy lento y el cambio de la ciudad es muy agresivo. Así que yo me fajé 1 año y medio tratando de hacer una poseta en una comunidad y después viene el Estado y lo tumbó. Así que en ese contexto, esto fue porque me interesa mucho cómo Swati ha cambiado su práctica. Yo creo que tú tienes que pasar y poder trabajar más rápido. Y en eso, yo he estado hablando con mis colegas en la India de que nosotros tenemos que tener una práctica más rápida, porque el proceso urbano es muy agresivo. No sé si Swati, si me está escuchando en inglés, que si tú quieres decir algo. De hecho, sí, incluso para Swati hay preguntas específicas en que dicen que Swati lo mencionó brevemente sobre cómo los que habitan enfrente del río reclamaban al gobierno su participación en esas tierras. Entonces querían saber un poco más de cómo fue esa relación con los habitantes y en esa construcción conjunta del diseño, ¿no? de esa unidad mínima que hizo Swati. Entonces, esa es un poco la pregunta de cómo se dio esa participación y eso que estábamos conversando, esa conquista del otro, el que realmente es del lugar, por ustedes que son los extraños, que vienen con ideas nuevas, sostenibles, pero que quizás es un lenguaje completamente diferente a la gente que habita allá. So my answer is very similar to Julia's, really. I think it's a very slow process and it involves going again and again and again and a lot of learning and listening. So it really becomes a long-term sort of a relationship. This is also what I realized early on in this kind of a practice. When you want to work with people, it's not like a project. Usually architects do a lot of projects in a year, but we do one project, if you want to call it that. I really think of it as a relationship over many, many years. So I think it requires a lot of
patience, a lot of consistency, a lot of trust building, and is definitely going to take a lot of time, but I think there's also a lot of value in it. I think what Julia said about, the toilet being dismantled, I don't think, so Julia, I mean, I think what you did was, completely like the right way to do it. And we've also had structures which have been dismantled, so we haven't done anything better. I think it's just that you react to what is happening and you keep at it, right? Because at the end of the day, it's just going to take time. So these are things which, suddenly will not change in 1 year or even 2 years. These are longer, sort of processes. So I think the trick is to keep at it. And also, I think another important thing is to go through intermediary organizations. So if you go, as a person who's just come from outside, definitely it's going to take a lot of time for people to trust you, for you to understand what they want. So if you work with a NGO, grassroots organization who has already been working with the people there for many, many years, I think that's a very good way to be able to talk to people. They also trust you because of who you have come in through, and you also learn a lot through this sort of intermediary organization. So when we built the school, actually, we didn't do that. And, we got in touch directly with the people there, with the school staff. So, of course, that also led to something very beautiful, but also it was very challenging. So I would say work with the partners on ground, and I think that's also the commonality between all of our works. I'm seeing Julia's, what Julia had talked about, what Akhil and Seth have talked about, and we all like to work in collectives, right? If we like to work with people, then we also involve a lot of different people, and I think in a lot of different organizations. And I think all of us are trying to question the role, the relevance of our professions, of architecture, of art, of being artists. And I think we're also realizing that perhaps it's more about facilitation, which is also what Julia has spoken about. We see ourselves, I think, as facilitators and not, the typical designer who has come from outside, to change something, or the typical artist, who's trying to sort of maybe bring a lot of herself into the picture. But I think we like to perhaps step back a bit, step into the sort of background a bit and let the creation happen when people come together. And again, I think, so I'm talking a lot more than I think the question you'd asked, but I'll make it a bit quick. Also really like Creo que estás diciendo algo que aquí en Venezuela, la gente que trabaja siempre con comunidades espontáneas, muchas veces dicen, bueno, debes volverte un misionero. En cierta forma, lo que están diciendo es que debes repetir muchas veces tus visitas y también muchas veces tus palabras y tratar de convencer al otro. También han hablado, bueno, a través de las ONGs, de alguna manera debes llevar ese conocimiento y tratar de convencer a tu cliente, que es una comunidad. Y muchas veces también han acusado a las ONGs de estar en un extremo político, viéndolo como algo malo, cuando realmente a lo mejor la política es precisamente algo necesario para vivir en comunidad, ¿no? Veo que es una óptica completamente diferente a la que puedan tener los hermanos Scaife-Smith, porque ellos se aproximan no con el tema misionero, sino más bien con el tema lúdico, el tema del arte, y quizás es un instrumento que también facilita el poder conectarse con la comunidad a través del placer, a través de la sensibilidad y a través de hacerles descubrir que ellos también pueden y que se merecen esos espacios y que esos espacios son reflejo de lo que ustedes colectaron, cosa que me parece extraordinario, el trabajo de transformar un texto que colectan de los diferentes actores del lugar y que después lo llevan y lo escenifican de una manera diferente. Me encantaría que nos converses de ese proceso de transformación o ese proceso de digestión, de cuando fueron a las comunidades, recogieron ideas y las vemos que están en estas tablas de colores y después están transformados en elementos que son juegos o son posturas de arte o, como ustedes dicen, bueno, son tejidos que a lo mejor calman esa ansiedad cultural que hay.
Thank you. I think a lot of it is about what Swati and Julia have so eloquently said, which is building those relationships and building trust in those relationships. But I think that the reason why our approach might seem somewhat different, and I think one of the reasons why we reflected much more on our earlier approaches, is that we have realized that you can create short-term impactful work that can foster really positive relationships and kind of early benefits for projects in order to introduce a longer term project. So a longer term, whether it's a master plan or a strategy or a way to approach certain communities. So a lot of the projects that we showed you were, as we were starting to form, we were really thinking about what can we do in the short term, and we've now applied those into longer term master plans and strategies. So for example, we're doing strategies in local areas that are thinking around how can organizations engage with communities in a more appropriate, a more kind of collaborative and a more participatory way. And we use these projects, these artists and creative projects, as what we're calling early wins, where you can show that working together with different communities, working together with different people, valuing local knowledge, valuing local resources, valuing local networks, can actually support you in building trust, building those relationships, and it can show as a very quick example of what you can possibly do in the future. So we work now quite closely with a lot of local authorities, and what we'll say is that if you're trying to think about a long-term approach, for example, to a community centre on an estate that has been historically underrepresented. Now, we understand that the process of building a community centre can take years, from plan to delivery. But in this instance, what you can do is, by working closely with the people within that community and doing some of these kind of short-term events and installations across the estate that work with other organisations that they're familiar with, that explore the themes that are relevant within their current situation, you can start to test some of the ideas that would then make a positive space in the future. Observamos en el caso de ustedes, Seth, y aquel que tienen la posibilidad de comunicarse con niños y también con adultos, con grupos muy dispares, y me interesa saber cómo llegaron a esas conclusiones, o sea, cómo llegaron al tejido que hicieron con telas y qué representa. O sea, cuando me imagino que tiene un significado y que quienes lo motorizaron, las maestras de las escuelas, ustedes se unieron de alguna manera a la comunidad a través de figuras, de líderes, para poder conseguir esa información, participaron artistas para traducir esas informaciones que ustedes iban colectando. Igualmente se aplica para el caso de Swati. ¿Cómo hicieron esas conexiones? ¿A través de qué figuras? ¿Y cómo hicieron para que se incorporaran? I think if I can go first, it ranges, it really ranges. We've worked quite closely with schools, we've worked quite closely with social workers and youth workers. There are quite a lot of formal organizations, so residents associations, that we always work quite closely with. But it really does take a period where we call what we call deep hanging out. So a period where we spend a ridiculous amount of time in that area, getting to understand who those local stakeholders are, who some of those local connections might be, and then teaming up with, it might be a school, it might be a cultural organization. We've worked quite closely with a few theatre groups as well. So they'll always already have those relationships, and we're merely trying to collaborate with them and build on those relationships and hopefully bring some new thoughts and knowledge, but also just try and promote the work that's already underway. And that's been really helpful when we've approached different cities and also different countries. So we've worked in Germany and Lisbon and other places as well.
So it's been, I think that tends to be the approach that we take. Swati. Yeah. Yes. Yeah, thank you. So we have always worked in collaboration, and most of the projects that we have started, most of the work that we have done has been because someone has approached us with a certain, brief or a need in mind. So if there is a need to build a school or a daycare center, or there's been a fire somewhere and the settlement sort of needs to be, rebuilt, or better sort of strategies need to be thought of. So that's how anything is started. But then what has happened over time is there's a whole network of people doing like-minded things. So many times if someone feels that okay, we can build a daycare center even here, and maybe we can collaborate with the school there. So then in that case, we have gone to the school and said, hey, what about we work together? So actually, we don't really come up with the ideas first. The ideas come from our collaborators, and it's just when 2-3 heads come together, then a better idea sort of approaches. So there's a community-based organization called Basti Suraksha Manch, which is made up of all the community leaders from different informal settlements. So so they have a lot of ideas about what can be done, and then maybe I think of someone else who can also participate in this, and it can become much better. So it's basically a lot of networking, and talking to like-minded people. And for us, it's very important that everyone is working on ground. Everyone has a direct sort of relationship with the people they work with, which I think typically designers and architects don't do. So I think that's the only sort of criteria for us. But yeah, it's just a lot of talking to people. Yo quiero agregar algo aquí también, porque todos nos... perdón, me estoy escuchando a mí misma en traducción. Porque todos nosotros también tenemos una conexión con las universidades. Así que Swati y Seth hablaron muy bien del proceso de trabajar con comunidades y cubrieron todo lo que yo hubiese querido decir. Pero lo que quiero poner aquí también es el rol de nosotros también. Todos somos, enseñamos en universidad. Y yo creo que la universidad te da un espacio poder preguntar cosas y poder pensar cómo es que nosotros podemos hacer los networks. Y yo creo que eso es muy importante a la práctica. Y para todos nosotros yo creo que enseñar es una componente crítica de la práctica. Y en los casos de Seth, él también trabaja para la municipalidad. Y yo sé que Swati, muchos de sus colaboradores trabajan para la municipalidad. Y yo creo que eso es importante porque también no es que nosotros somos anti el Estado. Hay algunas veces que tú tienes que ver cómo encuentras las rutas para cambiar opiniones o cómo puedes, manipular una situación que el Estado lo tiene muy rígido. Y eso me parece muy interesante de cómo Seth, él trabaja para la municipalidad de Lambeth y también hace ese tipo de trabajo. De lo que él enseñó hoy. Y yo creo que eso, yo lo llamo en inglés teniendo muchas cachuchas, y que tú tienes, hoy pongo mi cachucha de diseñadora, hoy de hablando, hoy es enseñando cine, hoy es modelaje, hoy soy de la municipalidad. Y yo creo que eso es muy crucial de esta práctica de arquitectura. Tengo preguntas para ti, Julia. Preguntan, por ejemplo, cómo la comunidad se implicó, se relacionó cuando estaban haciendo el proceso de una casa individualmente. O sea, la comunidad sintió que esa experiencia los iba a beneficiar a ellos. ¿Cómo se relacionaron? ¿Cómo se participaron? La comunidad estaba al tanto de lo que estabas haciendo. Y aparte de esa pregunta también vienen las demás preguntas con respecto a, ¿hay dinero privado que hizo posible este proyecto? Esto fue unas iniciativas de esas 300 viviendas individualmente, o fue acaso un dinero que se consiguió a través de una institución que también participó y se unió al grupo del proyecto.
Para ir a la primera pregunta, cuando esa época de mi vida, yo era un estudiante haciendo mi doctorado, y yo empecé a hacer muchos proyectos. Y bueno, yo me puse ahí para hacer el proyecto de las 2 casas, porque yo estaba segura que si gente compartían más, podían pagar menos y tener más espacio. Así que para mí era obvio. Pero trabajar 2 familias y que viven en una vida muy difícil, la colaboración es muy difícil. Yo creo que el privilegio es no tener que colaborar. O sea, mi privilegio es que en mi vida yo puedo cagar y no pedir a nadie que yo cago. Yo no tengo que hablar con nadie que tengo agua. Yo no tengo que hablar con nadie para que me quiten la basura. Eso es el privilegio. Así que la colaboración es muy difícil. Y la realidad es que nadie quería hacer el proyecto. Solo me llegó estas 2 familias que dijeron, tú sabes que nosotros sí lo vamos a hacer. Y bueno, así que la realidad es que nadie estaba dándome mucho, yo estaba andando en este sitio mucho y nadie me estaba haciendo caso. Pero cuando empezamos el proyecto, y mira, en este proyecto nada fue gratis. Nosotros, el dinero para hacer esa casa, nosotros lo hicimos como un loan, un préstamo. Pero también hay una cosa que todo el mundo, esas casas antes que hicimos la construcción, eran casas de tela. Y eso se ve mal. Y la gente reconocía que mejorar para todos es mejorar tu situación. Así que eso era una cosa que la gente veía. En términos de quién pagó para el proyecto de sanidad, esto fue una historia muy interesante. Yo fui para el Foundation de Ford, a Bill Gates, yo pedí a todo el mundo que yo podía pedir dinero para este proyecto. Y en esa época en la India nadie estaba muy interesada en sanidad. Y bueno, Tata, que es una impresora muy grande en la India, ellos estaban ahí, pero ellos estaban ahí específicamente trabajando en esta comunidad en términos de proyectos de ¿cómo se dice? Livelihoods, de sus trabajos, de mejorar las condiciones de trabajo. Y ellos, yo les enseñé la idea y la señora mi contact en Tata me dijo, mira, me encanta este proyecto, pero nosotros no hacemos proyectos de infraestructura porque eso es lo que el Estado debe de hacer. Yo dije, mira, yo también creo que el Estado lo debe de hacer, pero no lo está haciendo. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer este proyecto y en vez de un proyecto de sanidad, vamos a hablar de un proyecto de capacidad de estas mujeres, capacidad de los todas las personas que construyeron esa cosa vivían ahí. Y ahí fue cuando Tata dijo, ok, te damos el dinero, porque ese proyecto fue un proyecto de capacidad. Y eso también es como cuando estás haciendo trabajo en estos contextos. Yo creo que Seth y Swati van a reconocer esto. Vamos a decir, Seth está haciendo una exhibición, pero esa exhibición siempre es otra cosa. Tú lo puedes vender como una instalación de arte, pero para ti es una cosa radical. Y eso fue lo que yo hice en ese proyecto. Y eso fue como, porque fue muy importante para mí. Yo no quería crear un precedente que la gente paga por los servicios que el gobierno debe de dar. Así que para mí fue muy importante que la gente que vive en ese sitio no paguen, aunque ellos querían pagar. Creo que en eso estás moviendo una tecla muy importante en Venezuela. Hoy en día los servicios más básicos están desaparecidos, no existen, no hay agua limpia, no hay por ejemplo, el acceso al arte a la gente más sencilla es casi que inexistente, se siente como algo superfluo. O, por ejemplo, estas escuelas que deberían estar en cualquier comunidad informal no existen. Y el sentimiento o la percepción de que las cosas deben ser sostenibles simplemente no existe. Entonces, fíjate, yo he visto que ustedes han hecho un esfuerzo también en que la gente se incorpore a entender y a capacitarse en hacer un oficio
pero también le están dando en retorno, bueno, el poder tener acceso al arte, el poder tener acceso a la educación, al que ellos hagan sus propios lugares y que les quede un oficio. Y eso me parece interesante, muy interesante, porque es la visión de no ser asistencialista, sino por el contrario, enseñarlos a pescar, no darles el pescado, sino enseñarlos a pescar. Cuando los invitan a hacer arte, empiezan a moverse en un mundo en el cual nunca estuvieron incluidos, o cuando hacen su propia escuela y es hermosa, bueno, empiezan a sentir que ellos son capaces, o el tener una cosa tan básica como un baño limpio, es algo que son de las cosas básicas por las cuales estamos peleando. Y yo creo que eso es realmente valioso en cada uno de los trabajos que están mostrando acá. Lo importante, como les decía, para nosotros es siempre cuáles son los secretos que ustedes tienen para ese enamoramiento, para que la gente entienda que ese discurso que ustedes están dando es válido. Vamos a que nos den cada uno un secreto. Swati, ¿quieres empezar? Yeah, so very quickly, I think 2 secrets. They're not really secrets, but okay, why not? I think like Seth said, to do something quick and dirty sometimes is important. When I say dirty, I just mean it doesn't have to be perfect. It can be a bit messy. So I just go ahead and do something, make something. If you can get others involved, that's really good. And I think the second sort of secret is, I think beauty is very powerful. I think it's important to make things which are beautiful because people really, really value it. I didn't realize it in the beginning because I thought aesthetics is not important, process is important, and you know, it needs to be durable, it needs to be low cost. But when we have made something beautiful, people have loved it so much, and they have really like taken much more ownership of it. And I have realized the sort of like the value that something beautiful brings. So yeah, I think that's also good to keep in mind. Seth? Sorry, what are our secrets? I think maybe we didn't communicate it in the first project, but there was no funding behind the initial work that we did. We did it as Wakil was still a student. I was just working and doing various things with my time. And we did it because we wanted to create a space that explored something a little bit different. And particularly in our own local area, we wanted to do that in our back garden, essentially, because we felt like that was a good route in for us to start to participate in the built environment as students, practitioners, but people who didn't have a natural home in the built environment. So we really just rolled our sleeves up and made do with what we could. So we borrowed a lot of material, we begged for a lot of things, we went through bins, we went through kind of all kinds of things to find the materials that we wanted. We asked for a lot of favors, we built a lot of relationships. And we've carried that approach right the way through to now, which is now I think it's almost 5 years later, and we're starting to do things that are on a much larger scale. We're starting to do things that are a bit more long term, but we still have that same approach. So we still have this, you know, if we can pick it up off the side of the road, if we can borrow and trade for it, then we're always going to do that. And it means that the process becomes accessible. So the process isn't something that you need to be like, you need to have a kind of an engineering degree to put together. It's not something that you need to have a kind of a degree in astrophysics. It's really simple, and it uses local materials, it uses accessible material, accessible resources, and local knowledge as well, which everyone has, to then build these processes and continue to build these processes. Que digo, aquí estábamos en la conversación de que cerrando ya nuestro ciclo de preguntas y respuestas, que cada uno tiene seguramente un secreto para el éxito de los proyectos en cómo ustedes han logrado con comunidades tan difíciles
bueno, conquistarlos y lograr que ellos los sigan y lograr concretarlos. Ya nos dijeron, por ejemplo, Swati nos dijo que la estética era algo primordial. La posibilidad de hacer algo bello siempre es bien recibido. En el caso de CES nos dice, bueno, en el caso nuestro, pues es saber reciclar y trabajar con mucha gente joven que a la vez arma muchas redes. No sé si tienes algo que agregar en tus secretos personales del éxito de los proyectos que hacen. I think mine is very similar to Seth's, I'd say. But, you know, just to build on that, I think a project for me, which is the ones that are the most successful, I think are the ones that really defy like normal categories of like architectural success. The ones that don't photograph very well, right? The ones that when you go to, like, people can't quite make out exactly what's going on. I think there's a type of ambiguity that defines the success of our project sometimes. And that's when it can be used and felt like it's owned by everyone. You know, I feel like there's something about sometimes these slick design photos for finished projects that lack a sense of ownership. You see this project and you think, who owns that? Whose is that? You know, you can't see any people in there. No one's having any fun. No one's having any meaningful conversations in it or around it. And I think for me, that is, you know, that's the antithesis of success, and really one that is kind of like really claimed so much that people start to like do things to the walls and start to do things to the material. That sense of ownership, that sense of kind of familiarity is something that I really, really value in our projects when they are successful. And so that's probably what I would say. Estupendo, gracias. Julie, cierras tú dando tu idea de qué es dónde están tus secretos para el éxito, para haber logrado ese proyecto tan difícil. Bueno, espero que ya no son secretos porque hemos hablado mucho y yo creo que ya hemos hablado de la paciencia, que lento, la estética también, yo creo que es muy importante, aunque no creo que ha salido tanto en mi trabajo más en los otros. Y también hemos hablado de aliados, de encontrar unas formas de trabajar con muchas personas y conectarte. Y eso es todo. Todos son muy importantes. Yo creo que para mí, yo quiero agregar dos cosas. El valor de estudiar, de realmente estudiar una situación, tratar de escuchar opiniones diferentes y también conflictos, opiniones que no dicen la misma cosa, porque un lugar no tiene una visión, la comunidad no es una persona, son gente que no gustan a los otros, que tienen o que aman o odian a la gente, y así que una comunidad no es una cosa, y eso hay que verlo. Y finalmente, pensando como diseñadora, yo creo que como te enseñan arquitectura, bueno, como me enseñaron a mí arquitectura, era crear una visión y véndelo. Mientras yo creo que cuando trabajas como comunidades, tú tienes que entrar con unas ideas para estimular conversación, pero tú como arquitecta no puedes estar como que mi idea es la cosa y eso es lo que vamos a hacer. Tú tienes que estar abierta que eso se cambia. Y yo creo que nadie que trabaja con comunidades bien entra con una idea y sale y esa idea es igual. Así que eso sería, en inglés decimos open-ended design. Eso es ciertísimo. Y hablando de aceptar muchas ideas que son conflictivas, fíjense que nosotros comenzamos este seminario diciendo que tanto British Council como Fundación Espacio busca el diálogo de públicos diversos. Y justamente por eso los invitamos, para tener unas visiones que, aunque distantes, son muy cercanas, porque estamos trabajando justamente con la dificultad de conquistar comunidades que a veces son comunidades planificadas, organizadas, versus otras que son completamente informales. Y bueno, tratar de conseguir espacios de integración, creemos, tal cual como ustedes, que es lo que hay que buscar. Buscar esos espacios intermedios que nos den las posibilidades de integrar gente diversa.
Y bueno, este es uno de estos espacios ahora en esta nueva realidad virtual. No nos dio tiempo de conversar cómo lo han logrado a través de estos tiempos tan difíciles de la pandemia. Nos quedan preguntas por hacerles y queremos decirles que hemos estado encantados de tenerlos y no nos ha alcanzado el tiempo para hacer todas las preguntas que probablemente se las haremos llegar a través de los medios. Igualmente, para todos los que están asistiendo y se han quedado con alguna pregunta en el tintero, por favor, háganoslo llegar para podérselo compartir a nuestros invitados de hoy y tener respuestas, porque todavía quedaron algunas preguntas por responder. No sé si quieres cerrar esta sesión, Aura Marina, si gustas de saludar y despedirla, ya que llegamos a la hora del final. Simplemente agradecerle a Julia, a Swati, a Sef y a Akil por habernos acompañado hoy, compartir sus experiencias, sus proyectos con nosotros. Muy útil toda la información y esperamos vernos pronto en las siguientes actividades que tenemos programadas dentro del proyecto Reframing Green Spaces Caracas, aquí en Venezuela, con la Fundación Espacio y Julia King. Gracias a todos por acompañarnos hoy.